En esta clase vamos a analizar diferentes infecciones parasitarias y micóticas que pueden ocasionar compromiso ocular. Estas infecciones, producidas por diversos parásitos y hongos, pueden producir procesos inflamatorios oculares de gravedad variable que incluso pueden llegar a la pérdida de la función visual. Para ello vamos primero a recordar algunos conceptos vinculados a la anatomía del ojo. Como pueden observar en el esquema, el ojo humano es una esfera con un abombamiento en su parte anterior que forma un casquete esférico y que está rodeado por los párpados que actúan como armadura protectora. El ojo tiene una capa externa o esclerótica que es la parte blanca del ojo, y la córnea, que es el casquete de forma convexa, situado en la parte anterior del ojo. Luego viene la capa media del ojo, la coroides, que termina en su parte anterior en el iris, que forman los bordes del orificio conocido como pupila. El cuerpo ciliar une el iris con la coroides y produce el humor acuoso, y es responsable de la acomodación, que el cristalino cambie de forma como un zoom para poder enfocar correctamente. La capa interna del ojo es la retina, membrana fotosensible que contiene los fotorreceptores, que son las células sensibles a la luz, conos y bastones, donde la luz se transforma en impulsos nerviosos que van al cerebro a través del nervio óptico. En el centro de la retina está la mácula y en el centro de la mácula la fóvea, que es donde se produce la visión. Podemos clasificar las patologías que afectan al ojo en 1. Enfermedades de los párpados, y estas infecciones se denominan blefaritis, que pueden estar originadas por artrópodos, por ejemplo ácaros del género Demodex, o piojos como Tirus pubis, o por hongos. A estas afecciones también se van a referir en la semana de afecciones de la piel. 2. Enfermedades de la conjuntiva ocular. Estas infecciones se conocen como conjuntivitis y se manifiestan con lagrimeo, secreción acuosa o mucopurulenta, sensación de arenilla, pinchazos y ardor. Habitualmente son causadas por virus, bacterias, alergenos o irritantes. Los microsporidios también pueden originarlas y muy raramente se describe una causa parasitaria como la miasis, el parasitismo por larvas de moscas que vamos a comentar al final. 3. Enfermedades de la córnea, que es una estructura compleja formada por varias capas, epitelio, estroma y endotelio. Y la inflamación de esta membrana se llama queratitis. Las amebas de vida libre del género Acanthameba, los microsporidios y varios hongos del ambiente pueden causar este tipo de inflamaciones. Pero el tejido ocular más susceptible de inflamarse es la capa vascular del ojo, llamada úvea, constituida de adelante a atrás por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. El cuadro de inflamación de la úvea se denomina uveitis, que de manera sencilla se puede clasificar por su evolución en aguda o crónica y por su localización en anterior, iritis, si afecta solo el iris, o iridociclitis, si afecta además la parte anterior del cuerpo ciliar, intermedia, pars planitis o vitritis, si está afectado el humor vítreo o sustancia gelatinosa que contiene el ojo, o posterior, coroiditis, cuando afecta la coroides, o retinitis, cuando afecta la retina. También se pueden afectar a los vasos sanguíneos de la retina, y en ese caso hablamos de un cuadro de vasculitis. Cuando se afectan todas las estructuras, se habla de panuveitis. Estas afecciones pueden ser de causa infecciosa, viral, bacteriana, parasitaria o micótica, o no infecciosa, de causa autoinmune, asociada a enfermedad sistémica o idiopáticas.
La uveitis y la escorioretinitis se suelen manifestar con dolor ocular de aparición brusca, acompañado de fotofobia, enrojecimiento, visión borrosa y miodesopsias, que es la visión de mosquitas volantes. El término endoftalmitis se refiere a la presencia de microorganismos que se replican activamente dentro del ojo, asociado a un grado variable de inflamación. Cuando el organismo se introduce en el ojo como resultado de un embolismo séptico de procedencia extraocular, se denomina endoftalmitis endógena. Existe una clasificación del punto de vista de los agentes parasitarios o micóticos que puedan ocasionar estas patologías. Dentro de las parasitarias mencionaremos blefaritis por artrópodos, no por ácaros como está señalado allí. Demodex es un ácaro, pero Tirus pubis no lo es. Queratitis por amebas de vida libre, toxoplasmosis y toxocariasis, que son los cuadros principales, y una miscelánea donde mencionaremos la enfermedad de Chagas, hidatidosis, cisticercosis y lasmiasis. Y dentro de los agentes fúngicos o micóticos mencionaremos las blefaritis por hongos, las queratomicosis por levaduras o por mohos como Aspergillus, Fusarium, Acremonium, Alternaria, etc., las microsporidiosis oculares, la candidiasis ocular y la histoplasmosis ocular. En cuanto a la blefaritis, dijimos que es la inflamación de los párpados, ojos rojos, llorosos, sensación de arenilla en los ojos, prurito en los párpados, pestañas con costras, sensibilidad a la luz e incluso pérdida de las pestañas son los síntomas más importantes. Las blefaritis dijimos que pueden estar ocasionadas por artrópodos o por hongos. En el caso de los artrópodos pueden ser ácaros, como las especies de Demodex folliculorum y Demodex brevis, que son los ectoparásitos más frecuentemente encontrados en la piel del ser humano. La tasa de infestación por Demodex va aumentando con la edad, se dice que puede ser del 100% en personas mayores de 70 años. La blefaritis demodésica se produce por la colonización del folículo piloso por parte de estas especies de ácaros que viven en la piel. Se sospecha por la presencia de escamas secas en forma de manguitos alrededor de las pestañas. Y para el diagnóstico se requiere la observación de la muestra en fresco. La pediculosis palpebral es una causa poco común de blefaritis. El piojo involucrado es Tirus pubis, agente de la pediculosis del pubis, como observan en la fotografía. Este piojo prefiere el pelo de las pestañas al del cuero cabelludo porque se supone que dispone en esta localización de más espacio y menor temperatura. La presencia de Tirus pubis en los niños puede indicar existencia de abuso sexual, aunque también podría existir un contagio directo no sexual por contacto con familiares o cuidadores infectados. De todos modos, ante un niño con una tiriasis palpebral, hay que considerar la posibilidad de abuso sexual y es fundamental tratar al ambiente familiar para poder erradicar la infestación. También hay hongos, decíamos, responsables de la blefaritis. Son hongos del género Malassezia o Cándida que se consideran parte de la flora o biota de la piel. Sin embargo, ambos tienen la capacidad de modificar su comportamiento y actuar como patógenos oportunistas si las condiciones del microambiente les son favorables. Estos cambios pueden estar condicionados por otras dermatosis asociadas o por tratamientos con corticoides o inmunosupresores, o también se los ha visto asociados con el uso de cremas demaquillantes y cremas oleosas, fundamentalmente para el caso de Malassezia, que como veremos es una levadura lipofílica. En cuanto a las queratitis, dijimos que corresponden a la inflamación de la capa córnea del ojo.
Se manifiestan como ojo rojo, dolor ocular, lagrimeo, visión borrosa, fotofobia y sensación de cuerpo extraño. Las amebas de vida libre del género Acanthamoeba son una de las principales responsables de las queratitis parasitarias. Decíamos que las acanthamebas son protozoarios que viven en aguas contaminadas o no. Las queratitis que provocan son más frecuentes en usuarios de lentes de contacto que usan soluciones de limpieza contaminadas y también se asocian a traumatismo o exposición a ambientes acuáticos contaminados. El paciente presenta dolor ocular muy intenso y una úlcera de evolución tórpida que no mejora con los tratamientos antibacterianos. Se observa presencia de infiltrado corneal en forma de anillo alrededor de la lesión. En cuanto a su patogenia, los trofozoitos liberan enzimas capaces de necrosar la córnea y facilitar así su penetración. El diagnóstico se realiza mediante examen directo y cultivos, como observan abajo de la imagen del ojo, sembrando en agar no nutritivo para obtener este agente. Las muestras se obtienen por raspado de la lesión, preferentemente en sus bordes y lecho más profundo, utilizando una espátula de platino, la espátula de Kimura o una hoja de bisturí. Y debe realizarse bajo lámpara de hendidura por un profesional oftalmólogo entrenado, dado que existe el riesgo de perforación de la córnea que está adelgazada en la zona de la úlcera. Una correcta toma de material mediante raspado firme de la lesión, realizada por un oftalmólogo de experiencia y derivada a un laboratorio especializado, resulta esencial para tener mayores chances de realizar el diagnóstico etiológico. El estudio microbiológico de las lentes de contacto o de los estuches donde se guardan y aún de las soluciones de limpieza de los mismos no reemplaza la investigación a realizar con material obtenido por raspado directo de la lesión corneal. Sin embargo, estos estudios pueden complementarlos. El tratamiento en general es poco efectivo, se realiza con propamidina o brolene, de manera que el pronóstico en general es malo. Esto se debe a que el diagnóstico suele ser tardío, ya que en sus etapas iniciales se confunde con la queratitis herpética y en las etapas avanzadas con la queratitis micótica. Así que es fundamental sospecharla, sobre todo en portadores de lentes de contacto con malos hábitos higiénicos. Dijimos que otra causa de queratitis son las queratitis micóticas o queratomicosis. En general tienen como desencadenante traumatismos corneales o quirúrgicos. Pueden aparecer tras un trasplante de córnea. También por el uso de lentes de contacto contaminadas o por alteración de las secreciones lagrimales. También el uso indiscriminado de antifúngicos y corticoides oftálmicos aumenta su prevalencia. Los agentes más frecuentemente hallados son mohos como Fusarium y Aspergillus y también hongos de matiáceos, hongos negros como Curbularia y Alternaria. Las queratomicosis pueden dejar como secuela la disminución de la agudeza visual e incluso la pérdida de la visión. A pesar de la relativa baja frecuencia con la que se presentan estas infecciones en la práctica, es fundamental establecer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado para disminuir el riesgo de secuelas oculares graves e irreversibles. El diagnóstico se suele realizar mediante estudio micológico, directo y cultivos en medios específicos para hongos como el medio Saburo. También se describen técnicas moleculares de PCR que no se utilizan en nuestro medio. Y lo más novedoso respecto al diagnóstico de la queratitis fúngica son las nuevas técnicas imagenológicas mediante microscopía confocal in vivo, que es un sistema que permite la visualización de todas las capas corneales y también de los gérmenes allí presentes
de manera rápida y no invasiva. En cuanto a las conjuntivitis, dijimos que es la inflamación de la conjuntiva ocular que se presenta con lagrimeo, secreción acuosa o mucopurulenta, pinchazos, ardor, hiperemia difusa y edema conjuntival. Los microsporidios pueden causar afectación ocular. Ustedes recuerdan que los microsporidios son agentes infecciosos inicialmente considerados protozoos y actualmente hongos, importantes como agentes oportunistas, como vieron en la clase la semana pasada, como causante de diarrea. Se describen más de 1000 especies de microsporidios, aunque menos de 15 son de importancia para el ser humano. Son más conocidas por su impacto patógeno en algunos insectos como las abejas o los gusanos de seda, pero la importancia en humanos surgió luego de la epidemia VIH-Sida, cuando se identificó a Enterocitosun vieneusi como agente de diarrea en estos pacientes. Los signos y síntomas clínicos de las microsporidiosis son bastante variables: oculares, renales, gastrointestinales, pulmonares, etc. Y se presentan tanto en personas inmunocompetentes como inmunocomprometidas. Pueden afectar la córnea y causar queratitis, como ya hemos visto, o la conjuntiva y causar queratoconjuntivitis o queratitis estromal. La infección ocular puede estar asociada a un traumatismo ocular. El cuadro se presenta con hiperemia conjuntival, dolor, fotofobia, visión borrosa y úlcera de córnea. El diagnóstico es aún bien dificultoso y se suele confirmar con biopsia. Se pueden tratar con fumagilina tópica y albendazol oral. Y las uveitis o corioretinitis, inflamaciones de la coroides y la retina, se presentan con dolor ocular, visión borrosa, defectos en el campo visual y las miodesopsias, que es la observación de mosquitas volantes. La toxoplasmosis es una de las causas más importantes de corioretinitis. Toxoplasma gondii llega a la retina por vía sanguínea, provocando una lesión necrotizante con reacción inflamatoria secundaria de la coroides. Ya vieron ayer que el ojo es un órgano inmunológicamente privilegiado donde toxoplasma puede instalarse. Las alteraciones oculares son más propias de la toxoplasmosis congénita y sus recidivas. Cuando toxoplasma llega a la retina durante el periodo fetal por transmisión transplacentaria, el daño ocular puede pasar desapercibido en el recién nacido y recién manifestarse años después frente a una consulta por estrabismo o mala visión o por el descubrimiento casual de cicatrices de corioretinitis. La lesión ocular más característica es el foco en roseta, con una zona central no pigmentada constituida por tejido conjuntivo y una zona periférica de atrofia corioretiniana rodeados de acumulación pigmentaria. La retinitis necrotizante y su ubicación en la mácula pueden ocasionar pérdida de la visión. Muchas uveitis toxoplásmicas del adulto en realidad corresponden a recidivas de infecciones congénitas. Como decíamos, los quistes de toxoplasma pueden permanecer en estado latente por años, hasta que en determinado momento y por causas no bien conocidas se rompen. Los trofosoditos invaden células retinianas normales y provocan una reacción inflamatoria aguda. En estas reactivaciones de cuadros congénitos se suelen presentar focos de corioretinitis que alternan con antiguos focos cicatrizados ya pigmentados. Para el diagnóstico, la serología puede ser útil si señala que ha habido una infección toxoplásmica, pero en general es de poco valor, dada la presencia de reactividad para toxoplasma en buena parte de la población adulta. Las imágenes del fondo de ojo son bastante características.
lesiones satélites activas adyacentes a cicatrices antiguas. La toxoplasmosis es una infección oportunista muy frecuente en pacientes con SIDA, como vieron ayer. Recuerdan que más del 75% de las personas con VIH tienen abscesos toxoplásmicos en el sistema nervioso central en la autopsia. Las lesiones oculares de estos pacientes pueden corresponder a reactivación de una infección latente o a primoinfección. Si bien la encefalitis es la presentación clínica más frecuente, como vieron en la clase de ayer, también puede presentarse como retinocoroiditis. El tratamiento para la toxoplasmosis ocular se realiza si hay una lesión en la mácula que amenace la visión, o si hay vitritis intensa, o también en el paciente inmunodeprimido. En cuanto a la toxocariasis ocular, recuerdan que la infección humana por estos geohelmintos de naturaleza zoonótica, Toxocaracanis y Toxocaracati, puede ocasionar síndrome de larva migrans visceral, como ya hemos visto, o síndrome de larva migrans ocular. Sin embargo, el síndrome de larva migrans ocular generalmente aparece independientemente del síndrome de larva migrans visceral y asociado en general a menor carga parasitaria. Generalmente el compromiso ocular es unilateral y se observa preferentemente en niños grandes o adultos que pueden consultar por ojo rojo, por proceso inflamatorio, mala visión o estrabismo. Pueden presentarse como un granuloma de polo posterior o periférico, o con un cuadro de uveitis intensa, y en el fondo de ojo se observan bandas de tracción vitreoretiniana. El granuloma retinal de polo posterior generalmente es único, de color blanquecino y puede acompañarse de hemorragias subretiniales. La endoftalmitis es menos frecuente, se traduce por leucocoria, que es cuando la pupila tiene color blanco en lugar del habitual color negro. Y puede observarse una masa blanquecina retrocristaliniana que puede ser confundida con un retinoblastoma. De hecho, por la década del 50, en una revisión de los primeros casos de nucleación de globo ocular con sospecha de este tumor maligno, el retinoblastoma muy agresivo, casi la mitad correspondían a larvas de nematodes. Puede haber surcos fibrosos coroideos que muestran la migración que ha tenido la larva, como se observa en la foto del fondo de ojo del trabajo citado. Estas bandas fibrosas pueden incluso traccionar de la mácula. Para el diagnóstico, la eosinofilia periférica y la serología tienen poco valor. El tratamiento es difícil, ya que la muerte del parásito puede determinar la liberación masiva de antígenos con reacción inflamatoria violenta de la uvea. Dependiendo de la localización de la larva, se pueden emplear corticoides asociados al tratamiento específico con tiabendazol o albendazol, pero siempre esto es riesgoso por la amenaza de desprendimiento retinal. En cuanto a la candidiasis ocular, cándida es un hongo levaduriforme de 4 a 6 micras, de pared fina, que se reproduce asexuadamente por gemación mediante blastosporos, que es capaz de formar pseudofilamentos y filamentos verdaderos. Es habitante de la mucosa digestiva de 20 a 40% de individuos sanos. Candida albicans es la especie más frecuente, pero existen otras, como Candida krusei, con resistencia natural al fluconazol, y Candida labrata, que también tienen dificultades para su tratamiento. Estos hongos son agentes oportunistas, causantes de micosis tanto superficiales como profundas, como vamos a ver. Pueden diseminarse por vía hemática y colonizar coroides y retina, donde se replican y provocan una corioretinitis. Si se extienden al vítreo, desencadenan una endoftalmitis endógena. La candidiasis es la causa más común de endoftalmitis endógena. La afectación ocular se produce pocos días después de la fungemia.
Las dos formas características de presentación son la corioretinitis candidiásica, que afecta a la coroides y a la retina sin afectar claramente al vítreo, y la endoftalmitis candidiásica, con presencia de lesiones vítreas redondeadas de aspecto algodonoso, que se conocen como perlas vítreas o collares de perlas o bolas de algodón, características de esta infección que pueden progresar a la formación de abscesos. Los síntomas visuales más precoces y más habituales son la visión borrosa y las miodesopsias. Se recomienda entonces realizar fondo de ojo en las 2 primeras semanas del diagnóstico de candidemia para prevenir complicaciones oculares. Y también usar la afectación ocular como indicador de probable infección fúngica invasiva. La anfotericina B, el fluconazol, el voriconazol, posiconazol, rabuconazol, así como las equinocandinas, entre las que se encuentra la caspofungina, han demostrado su utilidad en el tratamiento de la corioretinitis, pero la efectividad disminuye en los casos de afectación vítrea. La endoftalmitis endógena ocurre en pacientes que padecen enfermedad general severa, como inmunodeficiencias, o que han sufrido procedimientos quirúrgicos múltiples, o que se encuentran internados en salas de centro de tratamiento intensivo, y también en usuarios de drogas intravenosas. El diagnóstico etiológico debe confirmarse con hemocultivo o cultivo vítreo. El diagnóstico diferencial se realiza con retinitis por citomegalovirus y toxoplasmosis. En la foto del fondo de ojo observan turbidez vítrea y múltiples depósitos algodonosos circulares característicos ya mencionados. Y en cuanto a la histoplasmosis, el hongo dimórfico Histoplasma capsulatum es el agente causal de la histoplasmosis, una de las micosis profundas sistémicas endémicas más importantes en América. Histoplasma capsulatum habita en la mayoría de los países del continente americano. Sin embargo, es más prevalente en regiones específicas de los Estados Unidos, como los valles del río Mississippi y Ohio. En la naturaleza y en los cultivos en medio saburó, mantenidos a 28 grados, se presenta bajo su forma saprofítica como filamentos ramificados mayores de 1 micra con característicos clamidosporos verrucosos terminales. En cambio, en las lesiones y en los cultivos en medios ricos, mantenidos a 37 grados, se presenta bajo su forma parasitaria, como levadura ovalada de 3 a 5 micras de diámetro, monobrotantes, observándose intracelulares en las lesiones en el huésped. Se adquiere por vía inhalatoria y tiene diseminación sistémica con habitual afectación pulmonar, como vamos a estudiar la semana próxima. El síndrome de presunta histoplasmosis ocular ha sido descrito tanto en población inmunocompetente como en pacientes inmunodeprimidos con enfermedad diseminada. Es un síndrome inflamatorio que ha sido asociado con la infección sistémica por Histoplasma capsulatum, aunque no se haya podido demostrar definitivamente esta asociación causal. Se ha planteado que se trata de una respuesta de tipo inmunitario frente a los antígenos fúngicos, pero la teoría más ampliamente aceptada propone que la enfermedad ocular de la histoplasmosis corresponde a una infección focal de la coroides, como consecuencia de diseminación hematógena de Histoplasma capsulatum durante la infección sistémica. La inflamación deja unas cicatrices coroideas circulares atróficas llamadas manchas de histoplasmosis. Si el síndrome de histoplasmosis ocular empeora, pueden desarrollarse vasos sanguíneos anormales que corresponden a neovascularizaciones coroideas, pérdida de la agudeza visual, y este cuadro puede ser bilateral. Este síndrome es de diagnóstico clínico y se basa en la presencia de las lesiones características en el fondo de ojo, donde se pueden observar las manchas de atrofia retinocoroidea, cicatrices coroideas en sacabocados, atróficas o neovascularización coroidea o secuelas asociadas, como mencionamos, y pueden observar en el fondo de ojo del trabajo citado.
Y finalmente, en la miscelánea queremos mencionar las alteraciones que pueden observarse, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, que pueden manifestarse tanto en la forma congénita como en la forma adquirida durante la etapa aguda. En la forma congénita pueden observarse edema de papila, hemorragias retinianas o corioretinitis. En la forma adquirida, cuando la picadura de la vinchuca se produce en la cara cercano al ojo, puede presentarse el signo de Romaña massa o complejo oftalmoganglionar. Como observan en la foto, hay edema periocular y bipalpebral de color violáceo que impide la apertura palpebral. También presentan hiperemia conjuntival, dacrioadenitis, que es la inflamación de la glándula lagrimal, y acompañada de una adenopatía preauricular dolorosa. En cuanto a la hidatidosis, como señalamos en la clase de hidatidosis, esta larva puede ubicarse prácticamente en cualquier tejido del organismo. Sin embargo, la localización intraorbitaria es rara, suele plantearse frente a paciente joven que se presenta con exoftalmo, que es la protrusión o salida hacia afuera del globo ocular, blanco, unilateral y doloroso, que se confirma durante el acto quirúrgico. En la foto observan un caso clínico de una niña peruana. Nótese la proptosis del globo ocular derecho, que se observa también en el corte tomográfico, una tumoración de apariencia quística, y abajo la pieza quirúrgica de la resección tumoral orbitaria. Como recuerdan, la cisticercosis se produce cuando el ser humano actúa como huésped intermediario de la Taenia solium, como vimos en la tercera semana y también ayer, Taenia solium exótica para nuestro medio. El parásito llega al ojo por las arterias ciliares posteriores y se ubica en el espacio subretinal, aunque puede perforar la retina y penetrar al vítreo. Además del daño mecánico, las toxinas liberadas por el parásito producen uveitis y vitritis. El proceso inflamatorio puede ser muy intenso, sobre todo cuando la larva muere, debido a la brusca liberación de gran cantidad de antígenos. Obviamente, el tratamiento consiste en la extracción quirúrgica del cisticerco. Y finalmente, un caso de miasis, que es rara, se observa en individuos en muy malas condiciones higiénicas. Diversas especies de moscas son capaces de depositar huevos en la conjuntiva que luego desarrollarán las larvas. Puede estar causada por moscas como Estrus ovis, propia de las ovejas, pero también mosca doméstica, Cochleomia americana, como es este caso, o Cochleomia omnivorax o Dermatobia hominis. Resumiendo, hemos revisado algunas patologías del ojo en las que intervienen agentes infecciosos, parasitarios o micóticos. Y en este esquema entonces vamos a jerarquizar las queratitis por amebas de vida libre o por hongos ambientales y las corioretinitis por toxoplasma y toxocara como los cuadros de mayor frecuencia de presentación en la práctica clínica, insistiendo en que el pensar en estas etiologías y realizar los mayores esfuerzos para llegar a un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno podrán mejorar y conservar la visión de estos pacientes afectados. Bueno, muchas gracias.